¿Cómo estáis, culpables? Hoy voy a hablar de la construcción y deconstrucción de las escenas. Soy Alberto Estrada y esto es Culpa del Rol. ¿Qué son las escenas? Las escenas son las piezas con entidad propia más pequeñas de las cuales se componen las historias. No quiero entrar en las definiciones que se den en dramaturgia o en el cine, primero porque no soy un experto en eso, segundo porque a lo mejor tampoco es lo que nos resulta más útil. En el teatro, tradicionalmente, se entendía la escena como aquella sucesión de hechos que ocurrían en una misma localización, cuando no tenías que cambiar el escenario. Hoy en día, en el cine seguramente esto ya no sea así, o sí, no tengo ni idea. Por ejemplo, la escena en la que el marido arrepentido va a pedirle perdón a ella, pues a lo mejor empieza con el marido en el coche, fumando un cigarrillo, ves que ahí en el cajetín tiene 5 o 6 cigarrillos porque lleva mucho tiempo dándole vueltas a qué dirá, sale del coche, llama al portero automático, entonces a lo mejor la vemos a ella que está en la ducha, sale de la ducha, piensa si le abre o no le abre, sube a casa, discuten y al final no hacen las paces, él se va y ella se asoma al balcón y desde el balcón ve cómo el coche se marcha, por ejemplo. Aquí han habido diferentes escenarios, pero en realidad es una escena, una pieza con entidad propia que es cuando él va a pedirle disculpas a ella. O sea, ¿qué estoy diciendo en realidad? ¿A qué me estoy refiriendo? Lo que os estoy diciendo es que las escenas son pequeñas historias en sí mismas, que tienen también su propia introducción, su propio nudo, su propio desenlace. Yo tengo un amigo, Pere Meján, que es dibujante de cómic, y explica en sus talleres que cuando tú dibujas un cómic, cada hoja del cómic tiene que ser una pequeña historia en sí misma. Por ejemplo, la chica abre la puerta, ¿hola? ¿Hay alguien aquí? Baja por las escaleras del sótano, entonces ve una criatura y ¡ah! Lanza un grito asustado. Esa escena es una historia en sí misma, tiene su presentación, su nudo, su desenlace. La siguiente página del cómic están los amigos allí tomando algo en el comedor de la casa encantada y entonces oyen el grito, se miran todos a ellos. ¿Qué ha pasado? Julie, ¿dónde está Julie? Vamos para allí. Salen todos corriendo para allí. Lo mismo, una presentación de la situación, un nudo y un desenlace. Pero no todas las historias siguen este esquema clásico de presentación, nudo y desenlace, con lo cual no todas vuestras escenas tienen tampoco por qué seguirlo. Yo el otro día empezaba la aventura de Leyenda de los 5 Anillos de la campaña que estoy jugando con una Leon Machu arrojando una bolsa al aire, desenvainando rápidamente su katana y en el mismo gesto cortando la bolsa y haciendo que el polvo de jade cayera por el filo de su espada. Y entonces en el mismo gesto ya ella iba girando y decapitaba a Loni y de la cabeza de Loni decapitada empezaban a salir unos pañuelos de color rojo que representaban la sangre, entonces la gente se levantaba, empezaba a aplaudir y de repente los jugadores se daban cuenta de que sus personajes no estaban luchando contra ningún Oni, sino que estaban viendo una representación teatral de lo que estaba ocurriendo. Esto es una manera de empezar in media res una escena. Yo no les he explicado a los jugadores cómo llegan al teatro, cuándo reciben la invitación, dónde se sienta cada uno, cómo el escorpión les mira mal o les mira bien. He empezado directamente en medio de la función y entonces a partir de aquí ya continúo desarrollando la escena. De hecho, podemos construir una historia imaginando escenas potentes, por el motivo que sea, por la espectacularidad de los efectos especiales, por la intensidad dramática que tienen, y irlas uniendo, a veces tampoco sin ton ni son, generando una historia. Hay muchas películas que no son nada más que eso, que son una sucesión de escenas impactantes, pero con una trama relativamente floja o relativamente lineal, más bien dicho. Y tú estas escenas las puedes ir imaginando, las puedes ir trabajando mientras estás en la ducha, mientras estás picando cebolla en la cocina, mientras estás haciendo lo que sea, puedes ir dándole vueltas a cómo vas a construir estas escenas. En la aventura pasada, por ejemplo, el caballero enamorado de la reina ha interceptado la carta de esta a uno de sus amantes. Entonces tú te imaginas cómo va a ser la escena, la reina va a estar allí en el balcón y va a ver llegar al jinete a caballo, qué va a decir él cuando quiera hablar con la reina, cómo va a ser el momento en que le va a poner sobre la mesa esa carta de amor que va dirigido a otro, su tensión entre si la quiere denunciar a su marido o quiere protegerla pero también está celoso, etc. Cómo se va a ir, qué frase le va a soltar cuando se vaya, y tú esto lo vas enseñando en tu mente, lo vas preparando, y la clave con esto es que lo tenemos que preparar como cuando preparamos cómo le vamos a pedir a nuestro jefe un aumento de sueldo, o cómo nos vamos a declarar a la chica que nos gusta, o cómo le vamos a explicar a nuestro hijo de 5 años que no se puede ir pegando a los otros niños del cole. Tú te puedes ir preparando la historia, te puedes hacer un montón de películas mentales de cómo va a ir la conversación o de cómo va a ir la escena,
pero luego esa escena tiene que chocar con la realidad. Igual que en la realidad tú no puedes controlar cómo van las cosas, y a lo mejor la chica esa que te gusta, que sabes que está en el bar ese y tú ya te has reunido el valor para ir a declararte, resulta que ese día está con una amiga. Y eso jode completamente todo tu plan y todo tu discurso y toda tu historia, ¿no? O el jefe, tú te habías enseñado muy bien cómo le ibas a explicar qué cosas has hecho tú por la empresa y por qué mereces un aumento de sueldo, y en seco el jefe te dice, bueno, mira, pues si quieres un aumento de sueldo, hay un puesto de trabajo fuera de esta ciudad, te tendrías que mudar, pero bueno, con eso demuestras compromiso con la empresa y te pagaremos el doble. Ya te ha descolocado, ya te ha cambiado. Pues cuando estás dirigiendo una partida de rol, nos pasa exactamente lo mismo. No nos tenemos que creer que como narradores tenemos el control del desarrollo de la historia, porque el desarrollo de la historia, el control, lo tenemos entre todos. Tú controlas el resto de cosas que ocurren en la historia y los jugadores controlan lo que ellos hacen. Y igual que no es bueno que ellos controlen el resto de cosas de la historia, no es para nada bueno que tú controles lo que ellos hacen. Por tanto, no hay que intentar forzar, y lo que tienes que hacer es, por mucho que tú te hayas preparado una escena, adaptarte a la realidad que se está dando, igual que te adaptarías en la vida real por mucho que hayas ensayado una escena. Cuando digo que las escenas son como mini historias y que por tanto podemos aplicar lo que hemos aprendido a la hora de construir historias, no estoy solo hablando de la estructura, de la presentación, nudo y desenlace. Hay un montón de otros elementos que también se pueden aplicar. El ritmo, el tono, el tema, todo eso también se puede aplicar en la escena. Igual que hay historias de acción y hay historias más pausadas, pues también podrá haber escenas de acción más frenéticas y escenas más pausadas dentro de la misma historia, de la misma narración. Quiero entrar a profundizar en eso cuando lleguemos al vídeo dedicado a la narración, pero como ya ha salido en algún comentario que ha dejado Funsatal en el vídeo del ritmo, y ayer escuchaba un vídeo que están haciendo, por cierto, fantásticos la gente de Despertalia sobre cómo dirigir partidas de rol, cómo narrar partidas de rol, quiero hablaros de un concepto que, como os digo, exploraré en profundidad, pero que es bueno ya empezar a sacar, que es el tema del contraste. Yo tenía un profesor de dibujo que pintaba unas estrellas que parecía que brillasen de verdad, que tú veías el cuadro y parecía que hubiera una bombilla detrás del cuadro que hacía que eso tuviera luz propia. Y yo una vez le pregunté, digo, oiga, ¿cómo hace para conseguir que haya este efecto de luz en las estrellas? Y él me dijo, mira, la única manera de conseguir que algo en un cuadro tenga luz es que esté rodeado de oscuridad. Es decir, los contrastes son los que hacen que determinadas cosas destaquen. En el vídeo de Despertaria el ponente decía, todos los PNJs que saques tienen que ser memorables. No. Ya entiendo por qué lo dice y concuerdo con él, y seguramente si yo estuviera dando una ponencia diría lo mismo, porque tú tienes que intentar hacer énfasis en una serie de mensajes, porque la realidad es que si los jugadores se preocupan de pensar PNJs memorables, los PNJs menos inspirados ya vendrán, porque tendrás que improvisar a un tabernero, tendrás que improvisar a una señora que está esperando el autobús, y ya te saldrá menos memorable que los PNJs que tú te has currado. Por tanto, todos los PNJs que te curres tienen que ser memorables. Eso me parece adecuado. Todas las escenas que te curres tienen que ser memorables. Sí. Y luego tienes que aceptar que van a haber escenas que van a ser más de relleno o que no van a ser tan dramáticas. Y eso no es ningún problema, porque lo que hace es que las escenas que son dramáticas luzcan. Es más, si intentas que todas tus escenas sean súper dramáticas y estás narrando como, bueno, se os acerca el hombre y veis que es joven, veis que no debe tener muchos años. Seguramente este sea su primer trabajo. Os mira a los dos y os pregunta, ¿ya saben qué van a tomar de postre? Vosotros miráis la carta de postre del restaurante. No es una carta de estas que van protegidas por una funda de cuero, no, es una carta de cartón, una carta de helados, donde alguien ha apuntado además una serie de postres, crema catalana, macedonia de frutas, con unos precios. No puedes narrar la escena de que están pidiendo los postres como si estuvieran suicidándose los dos porque tienen un pacto de suicidio de lo mucho que se aman. Te vas a cargar toda la puta historia. Hay escenas que son dramáticas y hay escenas que son de relleno. Y lo que no puedes hacer es narrar las escenas de relleno como si fueran las escenas más dramáticas del mundo. ¿Tú te crees que con eso estás haciendo que tu historia sea súper intensa y súper dramática? ¡Yo, qué fuerte que has sido! Y en realidad lo que estás haciendo es que la gente no pueda ver ese bodrio. Bueno, no quiero entrar más en esto, simplemente quedémonos con la idea de que lo que aplica a las historias aplica también a las escenas.
Todas las escenas que creéis tienen que tener un propósito. Y no os voy a dar una lista de propósitos, rollo hacer avanzar la trama, proporcionar una historia de acción para el personaje mata-mata del grupo, dar información sobre la ambientación del mundo que luego va a ser útil de aquí a 4 sesiones, etc. Porque no tiene sentido. Pero vosotros cuando creáis una escena ya la estáis creando precisamente por un propósito. Por tanto, lo que tenéis que hacer es saber qué propósito es el que tiene la escena que estáis creando y mantenerlo en la cabeza y no olvidarlo. Y aparte de un propósito, aparte de un ritmo, aparte de un tono, aparte de todos estos elementos que son los mismos que para las historias, cada escena se compone de unas piezas distintas que es bueno que veamos por separado y que tenemos que tener muy claro, y este es el kit del vídeo, que podemos también deconstruir, que podemos separar. No todas las escenas tienen por qué tener todos estos elementos, todos estos componentes, pero la mayoría de escenas tienen peligros, localizaciones, PNJs, pistas, recompensas, atributos numéricos y detalles de color. Yo creo que no hace falta entrar a explicar mucho qué es cada cosa, ¿no? Los peligros, pues ya lo sabéis, los enemigos, los desafíos, las trampas, los retos que tengan que superar, la localización, el sitio donde transcurre la escena, que puede variar mucho el contenido de la escena. Por ejemplo, esta obra de teatro de la que os explicaba al principio, en la ciudad donde se están produciendo los acontecimientos hay 2 casas de geishas principales que son 2 casas de geishas rivales, y la obra de teatro podía haber estado ocurriendo en una de ellas o en la otra, y en función de si ocurre en una o en la otra, cambian las circunstancias y cambia mucho la situación. Los PJs y PNJs también son una parte integrante de la escena. El león que no entiende por qué en la obra de teatro los actores han dado 4 espadazos cuando en la realidad fueron 3 y se ofende porque eso es como una mentira. El cangrejo que simplemente no entiende por qué estamos perdiendo el tiempo viendo obras de teatro cuando lo que teníamos que estar haciendo es ver si hay más onis pequeñitos que se hayan escapado. El escorpión que finge que está borracho y que se está riendo, pero que en realidad está a ojo a visor porque tiene miedo de que pueda haber un ataque en cualquier momento o porque quiere estar pendiente de quién se lía con quién y qué secretos se están cociendo ahí en el espectáculo. La reacción de los distintos PJs y PNJs también es algo importante a contemplar desde una escena. Pistas y recompensas en el fondo son lo mismo. Una pista no deja de ser una recompensa, en este caso en forma de información. Pero podemos considerar que las recompensas son pues más el oro que puedas encontrar, la espada mágica, etc. Todas esas cosas que tú puedes sacar de una escena también son importantes tenerlas en cuenta. Luego están los atributos numéricos. Cuánto cuesta abrir el cofre, qué tirada de percepción hay que hacer para darse cuenta de que uno de los actores está mirando con demasiada intensidad al hijo del gobernador, etc. Y luego tenemos esos detalles de color que se nos van ocurriendo a medida que ensayamos la escena en nuestra cabeza y que pueden hacer que la historia sea muy chula. Y que pueden ser desde detalles de nuestra narración como elementos que nosotros introduzcamos externos, como por ejemplo una música japonesa adecuada para cerrar esta historia del teatro, o precisamente tener esos pañuelos rojos para poder sacar en el momento en que decapitan al Oni de mentira, o una bolsa que pueda arrojar al techo cuando tenga que cortarla con la katana, o la katana mismo. Los detalles de color se crean un poco intentando vivir esa escena, ponerte tú en esa escena, sintiéndote que estás en ese teatro, mirando a tu alrededor y pensando, bueno, ¿qué veo? ¿Qué hay? Y de repente a lo mejor veo a esa criada joven que está intentando seducir a alguien que es de una posición social mucho más elevada, o de repente veo a ese samurái borracho que está haciendo el ridículo y que es de mi clan y que yo tendría que hacer algo. Y todas esas pequeñas ideas, todas esas cosas van contribuyendo a que la escena sea más realista. Es decir, cuanto más sea yo capaz de vivir la escena mientras la preparo, más voy a ser capaz de transportar y de explicar esas cosas a los jugadores durante la partida. Aquí este es el mensaje real que yo quería transmitir con este vídeo, porque creo que es un error que se comete con cierta frecuencia y que además es muy fácil de corregir. Tendemos a pensar en las escenas como un todo imbrincado, inamovible, cohesionado, y yo creo que no es así. Yo creo que tenemos que tener la flexibilidad de descomponer los distintos componentes de la escena para aprovecharlos y para cambiar la estructura. De esa manera vamos a poder reaprovechar buena parte del material y de la preparación que hacemos sin necesitar forzar a los jugadores a que vayan de una escena a otra tal como nosotros tenemos pensado.
Es decir, tengo a un zombie lich, un muerto viviente, lo que sea, que les va a atacar a los personajes, y tengo la escena y tengo hasta la música de cómo, tengo el sonido de cómo golpea las puertas de madera y las cadenas que están sujetando el mausoleo suenan y entonces revienta la puerta del mausoleo y el zombie sale del mausoleo. Bueno, pues a lo mejor tiene que salir de un baúl de madera que transportaban unos gitanos en un carromato por el bosque y que es donde los jugadores han decidido ir. Y me va a servir igual la música del sonido de las cadenas y del reventar de la madera. Y voy a poder aprovechar ese monstruo. A lo mejor tengo pensado un personaje muy chulo que es el cocinero, que es manco, que se llama Eusebio y que ya le tengo ensayado. Y entonces los jugadores deciden que no van a ir a la cocina y que van a ir a hablar con el cura del pueblo. Pues a lo mejor va a ser el cura del pueblo de repente el que se llame Eusebio y el que sea manco y el que esté ahí. A lo mejor me he pensado el discurso del villano explicándoles por qué ha actuado así, por qué ha secuestrado a la princesa y cuáles son sus intenciones. Ese discurso lo pueden tener tanto con los jugadores atados en el campamento del bosque del villano y el villano soltándole su monserga, como lo pueden tener en los calabozos del castillo con el villano atado y los jugadores interrogándole. Es el mismo discurso, no importa quién de los dos esté atado. ¿Tienes una pista de un viejo mapa del tesoro que querías que encontraran entre las páginas de un libro de la biblioteca? ¿Y se han dedicado a ir a explorar las cuevas? Pues a lo mejor en una de las cuevas de la costa encuentran grabado allí en la piedra el mapa del tesoro que precisamente necesitan. El antídoto para la plaga no tiene por qué estar en el laboratorio subterráneo que acaban de destruir. A lo mejor está en ese helicóptero en llamas que está a punto de estrellarse y tendrán que buscar dónde ha caído el helicóptero y recuperar el vial con el antídoto. Los atributos numéricos son otra de esas cosas que tenemos que estar dispuestos a cambiar en cualquier momento. Yo, de hecho, ya ni los utilizo. Lo hago en función de la tirada de los jugadores. La puerta puede ser más fácil o menos fácil de abrir. La roca puede ser más fácil o más difícil de levantar. Todo eso nunca penséis que está escrito en piedra. Y finalmente, aunque es más difícil, los elementos de color también se pueden deconstruir. A lo mejor yo había pensado toda una historia sobre una princesa que por culpa de un amor no correspondido saltó al pozo del castillo y ahora encanta el castillo y pues de repente lo que tengo que hacer es que se cortó las venas en los baños públicos. Me sigue sirviendo el 90% del material de la historia, seguramente pueda cambiar algunas cosas, puede hacer que aparezca el componente de la sangre en sus apariciones, que en el pozo no aparecería, etcétera, o tenga que recortar, si mi historia original era la de los baños públicos y aparecía sangre, pues ya no la podré utilizar si tiene que haberse caído a un pozo. Pero todos esos elementos los puedo reaprovechar, los puedo reutilizar, si no me cierro en intentar concebir la escena como algo completo, cortado, acotado, donde todos los elementos tienen que ocurrir en el orden y de la manera en que yo he pensado que van a ocurrir. Y yo creo que esa es una de las claves que tenemos que tener presentes cuando nos ponemos a dirigir. No podemos dejar que cunda el pánico, porque las cosas no están tan jodidas como parecen. ¿Que los jugadores en vez de ir a la posada del hurón salvaje van a la posada del gato terrible? No pasa nada. Lo único que tenéis que cambiar es el dibujo del animal en el cartel de la posada. Pueden ser exactamente la misma posada. Tenéis que... Este es un ejemplo un poco chorra. Evidentemente que cualquier máster, por más novato que sea, no va a entrar en pánico porque en vez de ir a una posada vayan a otra, pero extrapoladlo. Es decir, aunque los jugadores estén cambiando cosas, pensad que hay otras cosas que también podéis reaprovechar y que no pasa nada. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por haber aguantado hasta el final, por seguirme, por estar suscritos, por darle a me gusta, por enriquecer el contenido del canal con vuestros comentarios, discrepando, completando las cosas que se han ido tratando. Muchísimas gracias por la difusión que hacéis y hasta que nos volvamos a ver, dadle al rol su merecido.